Hola, muy buenas tardes. Es un placer saludarles a todos ustedes hoy, 5 de agosto del 2025, en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, donde arribamos hoy a nuestro segundo día de formación del diplomado virtual de detección, evaluación e intervención del TDAH, donde ya pues iniciamos con nuestro módulo número 1 y hoy vamos a continuar esta introducción. Quería presentarles una entrevista de las personas que con sus testimonios nos brindan información acerca de lo que el TDAH es, cómo se vive, cómo se experimenta, cómo pasaron la infancia, eh, los estereotipos y los prejuicios que las personas se hacen de quienes tienen la condición del TDAH. Entonces, eh, pienso que ese es el buen momento para que hagamos esta introducción y me gustaría que tomen nota porque al regreso, luego de estas historias de vida, vamos a hacer entonces una discusión importante y esta discusión lo vamos a hacer a partir del capítulo de neurodesarrollo de la APA, de la Asociación Americana de Psiquiatría, en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en su edición número 5. Vamos a verlo y vamos a cerrar el chat para no tener entonces interrupciones en nuestra actividad. Bueno, ¿qué les pareció estos testimonios de nuestros TDAH? Sinceramente, no, bueno, yo dije, tengo que colocárselos porque a mí me encanta escucharlos, ¿no? Sobre todo porque eso hace que podamos seguir de alguna manera el ritmo y comprender de alguna manera lo que está pasando dentro de su cabeza, de cómo están pensando. Y entonces pienso que esto es un buen comienzo para dar nuestras opiniones, conducir nuestras opiniones, sobre todo porque todas estas personas con diferentes edades y con diferentes géneros eh, tienen características clínicas del TDAH, tanto síntomas nucleares como síntomas secundarios. Y nuestra tarea es empezar a identificar estos síntomas, ¿no? Eh, porque hay que recoger del discurso los criterios clínicos del TDAH. También observarán que muchos de ellos tienen un diagnóstico en la adultez, mas sin embargo, con sus testimonios también nos demostraron que todas sus manifestaciones se observaron en la infancia, ¿no? Allí, pues también pudimos observar de alguna manera las dinámicas que se dan en la vida personal, en la vida familiar, en la vida laboral de pareja. Entonces ahí hablamos en todos sus ámbitos, la, el trastorno se identifica su presencia en todos sus ámbitos. Entonces, vamos a ver de lo que observamos ayer a las tres características, ¿no? ¿Qué patrón persistente observamos? Inatención, hiperactividad e impulsividad, para saber con qué frecuencia ellos manifestaban esto en su vida diaria. Entonces, vamos a ver cuáles son las características nucleares, qué otras características que no son inatención, hiperactividad, impulsividad observamos, y qué tratamiento ellos dijeron que estaban asumiendo, ¿verdad? Entonces, les recordamos que pueden participar por el chat y también pueden participar levantando la manito
para que hagamos entonces una buena descripción clínica e irlo encaminando. Sobre todo porque vamos a llevar la perspectiva de la APA y le vamos a ir dando un orden. ¿Vale? Entonces, vamos a escuchar a Hortensia. A ver, Hortensia, si usted estuvo ayer con nosotros, pues yo di las principales, el A, B, C, D de los diagnósticos de la APA para el TDAH. Entonces, de acuerdo a ese esquema que dimos ayer, ¿qué observamos en los testimonios? Le enviamos la solicitud de audio para que usted pueda activarse. Por favor, Hortensia. Buenas noches, que Dios le bendiga. Bienvenida. Y escuchando, mi nombre es Teresa Torre, soy maestra de primaria, estudié anoche también, escuchando a esas personas expresar su vida. Denme un minuto. Excúsenme, que le pedí un minuto de excusa. Pues bien, estuve anoche en el conversatorio escuchando a esas personas expresar su vida. La valoro como superhéroes, porque con todo y Hortensia, a mí no me molesta tu bebé que esté allí. Y si alguien llega a criticar, tomamos medidas en la plataforma e invitamos a la persona que no le gusta escuchar el llanto de un niño para que pueda estar en otro lugar. Entonces no te preocupes, Hortensia, yo soy médica, mi campo es el trabajo con los niños y somos mujeres y estamos aquí. Por favor, no te angusties, queremos escuchar. A mí no me atormenta eso, ¿sale? Entonces tú tranquila, hija. Tú tranquila. Te activo tu audio, por favor, participa con calma. ok, muchas gracias. Sí, porque quizá a alguien no le No, gustaba. Pues, yo con esos alguien, si alguien se atreve a meterse con tu bebé, lo expulso de la plataforma. Así de simple. Pueden llamar al muchas ingeniero porque aquí mucha gente le encanta estarme acusando, pero somos inclusivas, somos mujeres. Entonces yo no te amén. puedo, no le puedes decir a un bebé que está con una situación que se calle, porque es un bebé, ¿sale? Así que Amén, ándale, amén. Muchas participa. gracias. Pues bien, escuchando su historia de vida, yo lo llamo superhéroe. Yo lo marco de esa manera. Yo tengo una inquietud. Yo quiero saber el por qué, de dónde proviene el TDAH, qué factor afecta a los niños a que tengan el TDAH, porque por ejemplo yo soy una que me encantan los niños, yo trabajo con niños pequeñitos de 6 años, tienen muchas necesidades, tienen mucha hambre de aprender, cuando uno los recibe, que le da un cariño que en su casa nadie le da, que esos niños necesitan un afecto de uno como maestro, ellos se sienten felices. Ellos se sienten orgullosos de que alguien lo quiere, de que alguien juega con él, de que alguien comprende lo que le está pasando. Al inicio yo decía, Dios mío, ¿por qué los niños se mueven tanto? No conocía esta parte. Empecé a leer, a indagar, observar los niños y buscaba respuesta a todas las observaciones que yo le hacía a los niños. Entonces empecé a comprenderlo, que muchas personas no lo comprenden. E incluso yo le digo, no me le hablen duro a los niños, no me le levanten la mano. Ustedes no saben qué ayuda necesita ese niño, qué voz de alerta está dando ese niño para que usted lo pueda comprender. Algo quiere ese niño que usted le dé afecto, cariño, paciencia ante todo, darle un abrazo,
darle amor que yo le necesita. Yo necesito saber por qué proviene el TDAH, porque yo tengo una cierta edad y en mi niñez yo no escuchaba eso de TDAH. A ver si usted me puede orientar para yo poder ayudar a muchos niños que lo necesitan. Gracias. Gracias, Hortensia, por tu participación. Bueno, nosotros Es ayer... Teresa, mi corazón, yo soy Ah, Teresa. Teresa, ay, perdón. Teresa Bueno, Torres. Teresa, ayer estábamos platicando en nuestra clase introductoria de la aparición del TDAH y por qué de sus conductas. Ayer explicábamos acerca de la base genética, la susceptibilidad medioambiental, de las alteraciones cerebrales y neuroquímicas. Todo eso lo hablamos ayer. Pero nuestra actividad ahorita, porque estamos en el módulo de introducción, es el análisis del video, porque necesito en este momento la parte de lo que serían los criterios clínicos. Y ya pues cuando toque el módulo que le corresponde, que sería el módulo número 2, entonces empezamos a hablar de lo que sería el perfil neuropsicológico del TDAH para poder explicar la conducta. Ahorita nos tenemos que centrar, digamos, en una línea teórica y esa es la instrucción. Entonces, con mucho gusto, cuando toque, lo volvemos a repetir porque eso ayer se indicó, ¿sale? Entonces, bueno, eh, vamos a seguir con nuestra actividad, que es el análisis de las conductas y comportamientos a base de estos testimonios. Vamos a ver si podemos cumplir el objetivo. Erideni, por favor. Erideni, Sí, buenas noches. buenas noches. Erideni, ¿puedes identificar, por favor, los síntomas nucleares que observamos allí? ¿También viste otras características? De acuerdo a lo expresado, algunos mostraban algunos criterios como uno presentaban inatención, otro eran imperativos al extremo. Por ejemplo, el del pelo largo, él mismo explicaba que él se desesperaba eh, en esa parte. Impulsividad, él mostró también cierto grado en el mismo video de impulsividad y algunos hablaban, por ejemplo, la fotógrafa explicaba que la parte predominante en ella es la inatención, porque se le olvidaban ciertas Muy características. bien. Entonces, me gustó porque cada uno dentro de su condición tiene una condición más, no limitaciones, por así decirlo, porque lo tomaban como esas, esos criterios lo tomaban para entonces impulsar en su trabajo. Otros tenían dificultades en lo académico, ¿verdad? Como la muchacha del pelo largo, la rubia. Y también me gustaba la parte del acompañamiento y la empatía de los seres o de la red de apoyo que ellos tenían, porque independientemente de que ellos supieran cuáles eran sus criterios, sus características, la familia llegó a comprender y a concientizarse que ellos necesitaban una ayuda. Entonces, es bastante importante cuando la familia también se involucra en ese proceso, porque aunque no sea yo la de la dificultad, puedo, ¿verdad?, entender mejor. Me gustaba cuando ella decía que ella puede mover todo, levantarse, pero ya su esposo la conoce, que la parte de ella es la impulsividad y la imperatividad, la predominancia. Entonces, me pareció bastante interesante que cada uno, ¿verdad? Tenían combinaciones, porque no hay excepciones. Por ejemplo, la muchacha que tenía los 5 hermanos, incluyendo el papá, ella presentaba otras características que era también de depresión. Entonces, pero la red de apoyo, el balance ahí era la madre. Entonces, me parece interesante que como familia apoyemos, ¿verdad? En vez de criticar o satanizar, seamos empáticos para poder entender qué pasa en este mundo de las personas que tienen TDAH. Es cuanto, gracias. Gracias, Erideni. Muy bien, prestó atención de varias características que ellos tenían. Bueno, vamos a escuchar a Eliezer. Eliezer, cuéntame qué te llamó la atención de los testimonios.
con respecto a las características del trastorno. Eliezer, te estoy enviando la solicitud de audio para que lo puedas activar. Si no logramos contactarnos contigo, será para otra oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Lo escuchamos. Ok. Sí. Viendo la característica de las personas que estaban en el video, me remonto cuando yo estaba en las aulas. Yo soy orientador escolar. Ya no estoy en las aulas. Pero cuando lo veo yo me acordaba de algunos estudiantes que yo le decía a los maestros, pero ustedes no logran entenderlo. Es que él no se concentra porque le pasa algo, pero como decía la compañera, muchas veces lo que tienden es a etiquetarlo como maleducado, inquieto, sin formación, malcriado, porque ellos tienen una condición que no se saben estar tranquilos, no pueden estar tranquilos y les gustan hacer multitrabajo, diferentes trabajos y no logran terminar uno a la vez porque cuando van por mitad por ese se aburren, se inquietan y pasan al otro. Entonces, así como esa persona, hay un sinnúmero de personas que andan con el TDAH y no lo saben porque no son diagnosticados. También quienes diagnostican este trastorno son los psicólogos y los psiquiatras. Uno solamente observa y da recomendaciones porque a nosotros como profesional no nos corresponde esa parte ahí. Pero la concentración le cuesta mucho a la persona con TDAH. El terminar un trabajo satisfactoriamente también le cuesta. Y toda esa característica de estar inquieto. Ellos estuvieron ahí, pero estaban loquitos por pararse y contestar parado, aunque sea manoteando lo que le están preguntando. A ellos se le estaba haciendo difícil. A lo mejor le tenían, digo yo, los pies amarrados para que se estén tranquilos. Vean la felicidad que sintieron ellos cuando les permitieron terminar. Ellos estaban deseosos que se terminara el proceso y eso, que ellos son adultos, que entienden, saben lo que tienen. Imagínense el que no conoce lo que tiene y uno está rodeado con personas que aunque uno no lo diagnostique, pero uno puede identificarlo claramente que tienen esa condición. El orden para ello, el ordenar su cabeza, sus ideas, se le hace difícil producto de la concentración que ellos no logran tener. Muchas gracias, que pasen buena noche. Gracias, profesor Eliezer, por su participación. Muy amable. Qué bien. Qué buena descripción hizo. Lo felicito. Bueno, vamos a darle la oportunidad a la licenciada Sibelis. Terminamos. Ya leemos el chat. Buenas noches a todos, profe, bendiciones. Bienvenida, Sibelis. Gracias. Gracias, profe. A mí me gustó con las cualidades que el chico dice que él tiene, que él dice que hay personas que dicen que ellos no se concentran en hacer una sola actividad, como que la dejan, yo diría que a media, y que muchas veces son muy veloz. Viendo ese video me acordé de una estudiante que yo tenía en inicial, que ella, no sé por qué, siempre que yo voy a solicitar trabajo como psicóloga, me dan un trabajo como maestra. No sé por qué. Y yo me encontré con un grupo de niños que en mi primera entrada, ellos me dijeron, profe, tú aquí no vas a durar mucho. Y yo le decía, oh, señor. Y le preguntaba la razón por qué. Y me señalaban a una estudiante que ya tenía TDAH y aparte del TDAH ya tenía el síndrome de Noonan. Y esa niña la tenían desde los estudiantes hasta la maestra que había antes que yo, la tenían aislada. Digo aislada porque ya la tenían en la parte de atrás y los demás niños siempre se sentaban adelante. Y ella era una niña así que yo lo observaba cuando yo llegué y ella era una niña triste.
hasta que yo me acerqué a ella y yo le dije su nombre, me lo voy a reservar por ética profesional, profe. Y yo le decía a ella, ven aquí, siéntate al lado de la profe. Y yo le preguntaba qué ella le pasaba, porque el colegio ahí tuvo un fallo que no me dijo que esa niña era una niña especial. Yo, a través de mis estudios, fue en donde yo pude ver sus cualidades de ella y dar a fondo con su discapacidad. Y cuando yo le preguntaba a ella que ella tenía, ella me decía, profe, yo me quiero ir de aquí porque así me quieren. Y a mí, yo soy una persona sensible y se me salían las lágrimas. Y yo le decía, no, yo te quiero, te amo. La abrazaba. En fin, que la niña... Sibelis, disculpa, pero no te estamos escuchando. Y ahí, profe. Ahora sí. Gracias, disculpe. Es la señal que es malísima aquí. Le decía que yo me pude identificar más con el joven que decía que a él lo llamaban como que él era una persona veloz y que no tenía concentración para él desarrollar o completar ciertas actividades. Y yo decía que eso es verdad, porque yo tenía una estudiante que ella tiene TDAH con diagnóstico y todo, medicada. Y aparte de eso, ella tiene el síndrome de Noonan y ella tenía las mismas características del chico, ella la tenía. Y gracias a Dios, yo como maestra sustituta, porque yo soy psicóloga, profe, yo pude lograr integrar a esa niña. Y hice que en el grupo, y no solamente en el grupo, en el aula donde yo me encontraba, hice que la aceptaran al igual en el colegio completo. Hice que la aceptaran con su forma de como ella es. Yo le explicaba a ciertos maestros que me decían, ¿cómo tú la aguantas? Esa niña, nadie quiere saber de ella aquí, ella se encuentra aquí por aquí razón. Y yo le decía, ella es una niña y ella no tiene la culpa de ella nacer así con esa dificultad. Así como ella nació, puede nacerle un hijo a usted, un nieto, un sobrino, etcétera, etcétera. ¿Y qué usted va a hacer con él? En fin, profe, que gracias a Dios duré hasta cerrar el año escolar y la madre de ella me dio un regalo y me felicitó y me dijo, profe, gracias. Y me gustaría saber cómo usted trató a mi hija para que ella se concentre. Yo le dije a ella que yo solamente lo que hacía con la niña era darle, si así se puede llamar, lo que es una terapia ocupacional. ¿Por qué? Porque la niña yo tomaba hojas blancas, tomaba lápiz de colores y yo la ponía a dibujar, yo le ponía números para que ella lo pintara, luego me dijera cuáles son esos números. La niña aprendió a contar perfectamente, aprendió a leer, ¿no?, al mismo ritmo que eran los demás niños, porque todo el mundo debe de saber que un niño con ciertas dificultades no tiene el mismo nivel de aprendizaje que un niño que es normal, para así llamarlo. Me gustó ese y también me gustó donde había la chica del pelo largo que decía que muchas personas, cuando ven a alguien visitando un psicólogo, ya se creen que es loco. Eso no es así. Eso solamente existe en las personas, como se dice aquí en buen dominicano, que carecen de conocimientos. ¿Por qué? Porque si yo me siento estresada, que estoy muy cansada, con unos pensamientos que ya no puedo conmigo, yo soy libre de ir a visitar un psicólogo y descargar esa carga que yo tengo en mí, descargarla sobre ese psicólogo. A lo mismo igual, el psicólogo tiene todo el derecho de ir a donde otro psicólogo y descargar todos esos problemas que el paciente le lleva, descargarlo sobre otro psicólogo o irse a la playa a relajarse, irse a un spa, etcétera, etcétera. Eso me gustó, profe.
Gracias, Sibelis, muy amable por tu participación. Bueno, también agradezco a todas las personas que nos han compartido sus impresiones al chat. Vamos a observar algo más. Para ello, les voy a compartir el material que tenemos nosotros dispuestos en la biblioteca virtual, que es en la plataforma de la nube, para que ustedes presten atención, por favor, y pudiéramos ir observando lo que nos dice la APA, ¿no? Fíjense que para identificar el patrón persistente de inatención, de hiperactividad e impulsividad, ¿verdad? Te indica que la inatención, por ejemplo, para identificarlo, tendríamos que encontrar 6 síntomas, y estos síntomas al menos deben estar al menos unos 6 meses, ¿no? En un grado en el cual observamos que no está acorde con el desarrollo de la persona y que sí afectaría sus actividades de la vida diaria. Ahora, vemos esta serie de síntomas como, por ejemplo, en inatención, con frecuencia, como dice la APA, falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido y donde se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Pasan por alto ciertas actividades, se pierden detalles, en el trabajo pues no se lleva precisión. Esta situación, esta característica la vimos en muchos de los testimonios. Con frecuencia, otra característica de inatención, tiene dificultades para mantener atención en tareas, actividades recreativas. Entonces, como por ejemplo, tienen dificultad para mantener la atención en clases, conversaciones o lectura prolongada. Otra de las características que vemos con las personas inatentas es que con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Con frecuencia no sigue instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. También se reporta en el patrón inatento que tiene mucha dificultad para organizar tareas y actividades, dificultad para poner los materiales y pertenencias en orden, son descuidados, desorganizados en el trabajo, con mala gestión del tiempo y no cumple con los plazos. Otra característica inatenta es que con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren esfuerzo mental sostenido, tareas escolares, quehaceres domésticos. Entre otras de las características del inatento, con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades, con frecuencia se distrae por estímulos externos y se olvida de actividades que tiene que hacer a nivel cotidiano. Entonces, tiene que haber al menos 6 de 9 síntomas de inatención. Recuerde que esto es importante para identificar los subtipos, porque tenemos el subtipo inatento, el subtipo hiperactivo impulsivo, porque los dos van juntos. Hiperactivo e impulsivo se decidieron unificar en la APA. Y aquí, en este patrón, nos indicaron cuáles son las características que debe seguir una persona hiperactiva impulsiva. Pues tenemos lo siguiente. Aquí con frecuencia juguetea o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento. Con frecuencia se levanta en situaciones en las que debe estar sentado. Corretea, trepa en situaciones en las que no es apropiado que lo haga. Sin embargo, en el caso de los adolescentes y los adultos, puede limitarse a estar inquieto, no hacer lo que hacen los niños. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente de actividades recreativas. Con frecuencia está ocupado, actuando como si lo impulsara un motor. Es incapaz de estar, se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado,
en reuniones, restaurantes. Vemos también en el hiperactivo impulsivo la frecuencia, con mucha frecuencia que ellos hablan excesivamente. Además de que responden inesperadamente o antes de que haya concluido una pregunta, siempre se adelantan, no respetan el turno de la conversación, terminan la frase de otros. Con frecuencia les es difícil esperar un turno mientras esperan en una fila. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros, se mete en conversaciones, juegos o actividades, puede empezar a utilizar cosas de otras personas sin esperar recibir permiso. Entonces, en el adolescente y en el adulto se ve esta característica de inmiscuirse o adelantarse en lo que hacen los otros. Eso lo he visto bastante aquí. Y fíjense los criterios que vimos nosotros ayer, el B, C y D. Entonces, aquí, pues, de acuerdo al DSM-5, estas personas que observamos, pues son personas que cumplen con todos los criterios del TDAH combinado. Muchos estaban muy inquietos, muy activos, no vimos un solo patrón, vimos un espectro bastante grande. Pero esos son los síntomas nucleares, porque a nivel de los síntomas secundarios, en los testimonios, hay algo que les afecta. Uno, las opciones de carrera no las terminan. Les es muy difícil mantenerse en una carrera universitaria, les cuesta el estudio, porque les cuesta mucho concentrarse, entonces no terminan una carrera universitaria. Muchos de esos testimonios lo dijeron, que si había alguna frustración en ellos, y la mayor frustración es no terminar lo que ellos querían hacer. Otro de los elementos es la baja autoestima. Muchos de ellos se colocaban etiquetas de menosprecio, de una baja construcción de sí mismo por su propia sintomatología, ¿no? Vemos también que estas personas tienen problemas para planificación y organización de actividades, tienen problemas para poder ser responsables con lo que se comprometen. Digamos que entre otros de los síntomas que tienen a nivel del TDAH, vemos que cuando se le dice una instrucción, cuando se le da una consigna, no la sigue. Si se le da demasiada información, no parece entender. Entonces, mucho de lo que estábamos platicando ayer se cumple en estas características que nos presentan los testimonios. Ahora, dentro del DSM-5, les quiero compartir, porque eso está en nuestros materiales, hay otra categoría que es el TDAH, donde dice otro trastorno por déficit de atención con hiperactividad especificado. Y luego tenemos el no especificado. Veamos por qué la APA toma en cuenta este criterio adicional. Fíjense que el especificado dice otro trastorno. Esta categoría se aplica a las presentaciones en las que predominan los síntomas del TDAH, que pueden causar mucho malestar, deterioro a nivel de la función laboral, social y de otras áreas, pero no cumplen con todos los criterios del TDAH o de ninguna de las categorías diagnósticas de otros trastornos en el neurodesarrollo infantil. Por lo tanto, esta categoría se utiliza en situaciones en las que consideramos que la persona como no cumple con los criterios, se debe estudiar y especificar el por qué sus síntomas son poco suficientes. Y luego tenemos el no especificado, en donde esta categoría también aplica para el predominio de síntomas del TDAH
que sí causan malestar o deterioro a nivel social, laboral y otras áreas, pero que no cumplen ni siquiera con el TDAH, con otros trastornos del neurodesarrollo o con trastornos neurológicos. Entonces, esta categoría de no especificado se va a utilizar en las situaciones en las que como no cumple con ninguna categoría, y lo que se hace es llevarlo a un proceso de evaluación para posteriormente poderlo esclarecer. Porque las personas no deberían estar con etiquetas transitorias. Se tiene que intervenir de inmediato. Entonces vemos importante lo de las especificaciones de las predominancias. ¿Por qué? Porque para poderlos especificar, recuerde que son 9 síntomas de tanto de inatención como 9 de hiperactividad e impulsividad. Entonces 9 por 2, 18. Si las clasificamos y las separamos de al menos en inatención, si no están los 9, mínimo se tiene que observar 6 síntomas. Y con respecto a impulsividad e hiperactividad, esto también aplica. De 9 manifestaciones clínicas, tienen que estar presentes al menos 6. Esto es muy importante dejarlo claro para que se empiece a observar que el TDAH es un diagnóstico que requiere la observación de conducta y de comportamiento y es el protocolo evaluarlo en todos sus contextos, en el contexto escolar, en el contexto personal y en el contexto del hogar, ¿no? Entonces, porque se supone que entre los criterios del TDAH está que su comportamiento, que su deterioro a nivel social, a nivel personal, tiene que verse en más de 2 contextos. Entonces es contradictorio que un niño tenga una conducta en casa y en la escuela, ¿no? Su comportamiento se va a ver en todos los espacios naturales de esta persona. Vamos a compartir la pantalla. Porque aquí tenemos el material de lo que sería el módulo introductorio. Y aquí estoy mostrando, porque siempre trato de mostrar nuestros materiales para que las personas que las adquieran sepan orientarse dentro de las carpetas. De igual manera, voy a mostrarle un documento en Word editable. Me parece que este tipo de material nos amplía mucho la información, como vamos a ver, ¿no? De las funciones ejecutivas del TDAH. Y esto lo hizo el doctor Brown en una publicación. Vamos a observar que para poder entender el TDAH, lo primero que tenemos que comprender es las funciones ejecutivas. Vemos entonces cómo está la función y qué características tiene esa función ejecutiva en las personas TDAH. Primero, la activación. La persona TDAH, la persona generalmente no TDAH, tendrá la capacidad de poder organizar, establecer prioridades y activarse de acuerdo a un patrón de responsabilidades que él ha seleccionado hacer. Pero una característica del TDAH con respecto a esta función ejecutiva es que tiene dificultad para llevar una agenda, para organizar, o para comenzar qué va a hacer primero y qué va a hacer después. Pueden pasar horas decidiendo qué es prioritario y qué es importante. Luego tenemos el enfoque. Aquí las personas con enfoque son aquellas que tenemos la capacidad de mantener la atención, de poder alternar en varias tareas. Tenemos que hacer una, terminamos una, hacemos otra. Sin embargo, en varios tiempos podemos ir haciendo varias actividades, no al mismo tiempo, sino en diferentes tiempos. Porque eso es falso de que el cerebro hace multitasking.
Mas, sin embargo, en TDAH, ¿qué observamos? Que esta capacidad está alterada porque la persona TDAH tenderá a distraerse con muchísima facilidad. Y otra de las características que tiene esto es el hiperfoco, donde él puede enfocarse tanto en una tarea como en que tanto que le va a costar dejarla y pasar a otra actividad. Luego tenemos la otra función ejecutiva como lo es el esfuerzo, ¿no? Ay, gracias por avisar, Marisol. Yo pensaba que se estaba compartiendo. Permíteme a ver qué pasó. Gracias por avisar. Aquí está ya. Es que no hice la transición de la carpeta al documento. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Bueno. Entonces, les decía pues que estábamos hablando de activación, enfoque y esfuerzo. A nivel del esfuerzo, una característica es que ellos les dificulta mucho dejar de lado hacer una tarea que requiere esfuerzo, porque el esfuerzo generalmente para personas que tienen funciones ejecutivas competentes pueden mantener el esfuerzo y la velocidad para estudiar, o para hacer alguna tarea que genere concentración y esfuerzo mental. Al contrario, una persona TDAH le cuesta muchísimo mantener un esfuerzo sostenido por un tiempo seguido, poder cumplir un horario y mantener la motivación para una actividad. Eso es una disfunción de índole ejecutivo, porque ellos tienen alteraciones a nivel de la corteza prefrontal. Ayer habíamos platicado que ellos tienen una disfunción por razones de las redes neocorticales que están en la corteza prefrontal, y también hay alteraciones a nivel de la segregación de neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Entonces, todas estas dificultades se ven en el lóbulo frontal. Con respecto a la emoción, una persona con una función ejecutiva competente tendrá la capacidad de regular, de controlar sus emociones, modular de alguna manera su frustración. Pero una persona con TDAH, con una alteración de función ejecutiva de control de emociones, tendrá dificultad para inhibir los impulsos, tendrá dificultad para poder tener un comportamiento acorde, para regularse su conducta, adaptándose al entorno. Tendrá, fíjense que el TDAH no tiene la habilidad para seguir reglas, ¿no? Por eso vemos que ellos son, bueno, se les dice de alguna manera tan abusivos, ellos se dan el permiso y ellos no ven si la persona te ha dado el permiso. Son personas pues que se toman muchas atribuciones, porque ese centro de autocontrol y de regulación de la conducta está alterado. Entonces no lo hacen de manera intencional, pero sí sucede, y eso les trae muchos problemas, muchísimos. Eso explica también cuando pues yo veo, escucho a los maestros que dicen que tienen que revisar las mochilas a los niños porque se roban los lápices, se roban las crayolas, que se desaparecen cosas de las mochilas, y al final el niño TDAH es el que lo tiene, ¿no? Entonces el niño no es porque sea mitómano, o porque el niño el niño quiera robar, sino que le gustó, me lo llevo y ya. Entonces esto es una dificultad a nivel de función ejecutiva, ¿no? Luego tenemos otra que también nos causa problemas a nivel escolar, que es la llamada memoria de trabajo. Aquí, generalmente, la memoria de trabajo es un tipo de memoria de corto plazo
y que nos permite desarrollar lo que sería la habilidad procedimental para hacer una actividad. Entonces, una memoria de trabajo es un tipo de memoria del llamado procedimental. Como por ejemplo, procedimental de montar bicicleta, procedimental de poder resolver un problema matemático, entre otros. Pues bien, una persona con esta habilidad será una persona que podrá cumplir y ejecutar ciertas acciones porque su memoria de trabajo sirve. Pero vemos que en la persona TDAH, la impulsividad que ellos presentan entorpece la función de la memoria de trabajo. Y en este caso olvidan con mucha frecuencia, uno, llevar lo necesario, son distraídos, desorganizados, les cuesta mucho cumplir las consignas. Es que por eso en la intervención, eso lo vamos a ver el día 9 de la masterclass, cómo comprender de que a ellos no se les puede dar tantas instrucciones, sino que hay que resumirlas al menos en 3 pasos. Cumpliste el primer paso, vamos al segundo. Cumpliste el segundo paso, vamos al tercero, donde yo te acompaño, te guío y superviso que lo hagas. Hasta que un buen día lo puedas hacer tú solo. Eso es en un buen día. Eso va a depender de la persona. Y por último, pues tenemos la acción de poderse monitorear y autorregular, que es una dificultad en el manejo del tiempo. Ellos, como tienen muy mala gestión del tiempo, les cuesta planear de mediano a largo plazo, ¿verdad? Ajá. Miren, aquí tenemos una persona que dice que es HP, hablando que el robo puede llegar a ser grave. A ver, yo en ningún momento, aquí la doctora Liliana Casanova Borjas, médica genetista y especialista en el área de neurodesarrollo y sus alteraciones, jamás he dicho que yo voy a justificar que una persona robe. Estoy explicando el por qué hay ciertas conductas, que fue inclusive una de las preguntas que hicieron hoy. Entonces, vamos a tratar de tener un poco de flexibilidad cognitiva, porque aquí no estamos emitiendo juicios de lo que me parece o no me parece. Digamos que yo soy científico y trato de acercarme a lo que la evidencia me dice. No que va a ser grave, que no. Ya yo eso no lo puedo resolver. Pero lo importante es que si yo conozco las alteraciones conductuales que ellos tienen, los tienen porque hay alteraciones de índole cerebral. De índole cerebral. Si yo no conozco esto, flaco favor hacen a estos maestros que dicen que saben del TDAH y no saben el TDAH por la T mayúscula. Ah, que es muy movido, que es hiperactivo. No, eso no es TDAH. Eso son características. Usted sabe lo que son características de disfunción ejecutiva porque te dicen es hiperactivo, es impulsivo. Entonces luego te dicen, no, es que este muchacho tiene mala conducta, roba, no respeta a nadie, le pega a la gente. O sea, como que estamos emitiendo un juicio en contra de la persona porque además de TDAH es toda la porquería que estamos diciendo. Entonces, esta estigmatización es lo que empeora la situación de nuestros niños y nuestros adolescentes en las escuelas. Es lo que empeora. Porque siempre se piensa lo peor de ellos. Estén o no estén, pasa algún suceso, no está, es culpa de ellos. No importa, no está, pero es su culpa. Ayer hablábamos de los factores sociales, en donde el TDAH no se explica su aparición por factores sociales, pero sí cómo se agudizan los síntomas y su comportamiento, sí. El rechazo, la estigmatización, las personas que se burlan de ellos, las personas que los humillan, y son personas que son profesionales y que se ponen de tú a tú con un chico, un profesional, por ejemplo, de la educación, que se ponga de tú a tú como si fuera algo personal con el estudiante, entonces después se queja que el estudiante es agresivo, que el estudiante es así y que hay que hacer todo para expulsarlo de la escuela. Y además de eso, tenemos
los casos tristes de que al estudiante no lo dejan ingresar a la escuela, sino 2 veces a la semana y cuando no hay nadie, para que no moleste. Entonces, vamos a hablar con la verdad y ya dejar de emitir juicios que en nada apoyan a nuestros niños y adolescentes, así como el adulto. Pues ciertamente es importante la intervención temprana. Me parece grave que una persona diga, no tuve atención, no me dieron diagnóstico. Esta persona no tuvo la culpa, no tuvo la culpa. En este caso, la responsabilidad es familiar, es familiar. ¿Por qué? Porque les parece mejor pues ponerse pues la vista gorda. Y luego entonces tenemos estos adolescentes infractores que cometen actos delictivos, adolescentes infractores con consumo de drogas y alcohol, porque desde el punto de vista de algunas publicaciones de revistas psiquiátricas, que es bueno que ustedes empiecen a documentarse para salir de ese abismo, y es que nos dicen mucho de lo que el paciente tiene: ansiedad, depresión, la no aceptación, el no poder llevar el ritmo de la vida, de la cotidianidad, el no tener conductas asertivas. Buscan entonces drogas, alcohol, para poder alivianar y sedarse y inhibirse de toda esta situación. Sumado, pues, que a las personas que tienen TDAH tienen mayor propensión a tener enfermedades psiquiátricas. De hecho, nacen con la condición de desarrollar bipolaridad, depresión, esquizofrenia, ansiedad, y son personas que algunas evolucionan bien y otras evolucionan mal, ¿no? Es un mundo difícil el de la persona TDAH. La persona TDAH también tiene problemas de cómo mantenerse a sí mismo porque no tiene un trabajo, lo pierde, lo despiden, o sea, inclusive comienzan con muchas ganas al principio y ahí viene el desplome, ¿no? Demasiado trabajo, no me puedo concentrar, me están exigiendo, muchas cosas suceden. Entonces esto es muy, muy difícil, esto no es de pavadas, esto es de en serio, de explicar el porqué. A mí me causa también preocupación de estas discusiones con personas que no tienen nada que ver, opinadores de oficio, hablando de si colocamos o no los fármacos. Y al final el propio paciente dice, en el momento que me medicaron, mi vida cambió, me tranquilicé. Entonces, ese es el problema que tenemos también con los mitos de los fármacos. No se imaginan la cantidad de personas que, no por discriminar, lo que dirigen son tiendas de abarrote, venden productos en la calle, escuchan la conversación de los fármacos en el TDAH y te dicen, no consumas eso porque eso produce adicción. Y uno pregunta, a ver, ¿quién es usted? ¿Es un psiquiatra, neuropediatra? ¿Qué profesión tiene? Ninguna. Entonces, los familias, pues parece que le genera mayor respeto a una persona de la calle que nosotros que estamos en el consultorio y que tenemos allí en la pared el título. Así es. Y entonces no quieren medicar. Los medicamentos no producen adicciones. Sí ayudan, por eso hablamos de la terapia multimodal. La terapia multimodal toma en cuenta todas estas características que nosotros estamos hablando. Las intervenciones escolares toman estas características. Entonces, eso, cuando una persona dice, dame estrategias, dame recomendaciones para trabajar con TDAH, uno dice, Dios mío, qué tristeza, qué tristeza. Yo le puedo dar recomendaciones, pero yo no le puedo dar recomendaciones para que trate a todos los TDAH con esas recomendaciones. Hay recomendaciones generales y otras que son específicas, porque cada persona es diferente, cada cerebro es totalmente distinto. Pero lo que sí es una constante son estas alteraciones en funciones ejecutivas. Son personas
que de verdad usted le dice, ve a tu cuarto, haz la tarea, va, sube a su cuarto, se sienta, abre los libros y no sabe por dónde empezar. Tú eres fuerte, tú puedes leer, tú puedes aprender, claro que sí, lo puedes hacer. Esas palabras para mí son malas palabras porque por más que se lo digas a la persona, más se desespera, porque si te dices que lo puede hacer, él no tiene idea por dónde comenzar. Y eso es un problema de disfunción ejecutiva. Por otro lado, tomar en cuenta que a pesar de que es una alteración, el hiperfoco puede ser un gran aliado en la intervención escolar, porque entonces, ¿qué es lo que mantiene al estudiante atento? Lo que le gusta. Pero el tiempo atento no puede ser por un largo periodo de tiempo donde queremos que el chico esté 6 horas en siéntate, cállate, no te muevas, haz caso, haz la tarea. Ahora vemos entonces que las nuevas intervenciones desde el punto de vista de la neurodidáctica y con educación multisensorial nos indica que tienen que haber pausas sensoriales, que el niño no puede estar expuesto a largos periodos de tiempo a actividades de concentración. ¿Cuántos pacientes que se le da esta técnica me han dicho, me funciona? Y en el momento que se sienten abrumados, ellos mismos se levantan, caminan, toman una agüita por allí, se regresan y dicen, me siento mejor, me siento más focalizado. ¿Por qué? Porque lo levanté, porque caminó, porque hizo otra actividad y luego llegó al foco. Por supuesto, volver al foco inicial cuesta, sobre todo en niños. El poder manejar la frustración es algo impactante, porque es de verdad lo que es algo que se tiene que trabajar del día a día, porque es increíble, impactante los mínimos situaciones que le generan frustraciones a estas personas. Y por supuesto, ¿cuál es la respuesta? Pues ellos no van a cambiar, porque el cerebro no cambia en cuanto a la alteración. El cerebro puede modificarse con neuroplasticidad, porque todos tenemos la capacidad plástica de aprender con intervenciones, pero con estructura, repetición, mucha paciencia. Y hay que trabajar las emociones en ellos. Y esto no es una actividad de una vez al año, de cuando me acuerdo, de porque oí a la doctora Liliana, entonces yo mañana, miércoles, pues me voy a activar y voy a hacer una actividad, y luego pasa el año escolar y nunca lo volvemos a hacer. No, es que esto tiene que ser parte de la currícula escolar. Si tenemos estudiantes neurodiversos, el estudiante neurodiverso debe tener este tipo de intervención y todos los demás estudiantes se pueden beneficiar de eso, ¿no? Entonces, eso es bueno. Bueno, dado esta explicación de funciones ejecutivas y donde observamos la explicación de las alteraciones a nivel de la conducta, de la toma de decisiones, de control de emociones, ya para esta hora, pues vamos entonces a darles el receso que corresponde y al regreso vamos entonces a seguir con el módulo número 2, donde vamos a proseguir haciendo otra vez la deconstrucción, el análisis de lo que es el proceso de la detección inicial del TDAH, ya que conocemos estas características. Ahora, ¿cómo estas características se van a presentar de acuerdo a la edad? Porque está bien descrito de que las mismas características del niño no se van a presentar en el adulto. Entonces lo vamos a ver al regreso. Ya regresamos. Bien, continuamos con nuestra próxima parte, nuestra segunda y última parte de la noche. Y para evidenciar entonces, pues que tenemos que delimitar los síntomas nucleares principales. Ya hemos concretado, pues, que estos 3 síntomas
tienen que cumplir unos criterios que están escritos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y que estos criterios delimitan el que nosotros podamos observar cuáles son los subtipos que tenemos. Ahora bien, con respecto a los problemas relacionados con el TDAH y sus circunstancias, y esto tiene que ver con las ocurrencias y las comorbilidades. Así vemos pues que el TDAH puede tener varias comorbilidades, como por ejemplo los trastornos específicos del aprendizaje, como la lectura, la escritura y el cálculo, que en otros espacios se conoce como discalculia, disgrafía y dislexia. De igual manera, el TDAH puede estar acompañado o tener un comórbido de trastornos del desarrollo de la coordinación. Son niños que tendrán problemas para su control motor. Puede estar asociado con un síndrome de Tourette, que es el de los tics. Puede haber situaciones en las cuales la asociación con tic motores y tic vocales, no Tourette, pueden estar presentes. Otro de los elementos que también llama la atención en el TDAH son las alteraciones de índole conductual, que también tiene influencia con su déficit cognitivo, con sus problemas para la adquisición de áreas instrumentales importantes, como son las habilidades académicas. Sumado a eso, de las dificultades a nivel de las funciones ejecutivas, que les dan dificultades para la autorregulación, la inhibición de las respuestas, el control de los impulsos. Entonces, digamos que los problemas relacionados al TDAH son problemas de los trastornos en el neurodesarrollo infantil, porque las comorbilidades que pueden coexistir son del área del neurodesarrollo y también las comorbilidades psiquiátricas. Con respecto a las repercusiones en las etapas de la vida, hay elementos de interés que se van a observar de acuerdo a la edad del paciente, que sería su etapa de vida. En el caso de los niños pequeños que están en preescolar, lo que más impacta tu funcionamiento son las alteraciones de índole conductual. Eso impacta muchísimo, sobre todo por su inmadurez cerebral, por su edad. Y en este sentido, cuando entran en el preescolar, observamos pues el impacto de su conducta en un medio en el cual tiene rutina, hay estructura, hay normas. Luego, en etapa escolar, se le suman las alteraciones del comportamiento y empiezan a suceder los problemas académicos, porque ya en etapa escolar es cuando se maneja la enseñanza instrumental de las matemáticas, la lectura y la escritura, y entonces aquí vemos cómo empieza a tener dificultades para aquello donde tiene que tener concentración, atención y que demanda capacidad cognitiva. Observamos de igual manera los problemas a nivel de la interacción social y muy baja autoestima por la forma en que el niño se relaciona con los demás. Pasada en la adolescencia, ya se suman, además de los problemas académicos y de la interacción social y la autoestima, y entonces empezamos a ver estos problemas con la ley, empiezan a consumir alcohol, empiezan a fumar. Digamos que estos niños son más propensos a accidentes que otros por su propia impulsividad.
Entonces, digamos que ya para la adolescencia ha sumado un gran número de situaciones en las cuales tiene que estar en las salas de emergencia, tiene contusiones, fracturas por su propia impulsividad. Ya la situación cambia con el adulto y se va complicando porque algunos de ellos, al no tener la atención adecuada, la intervención, a través de la terapia multimodal, vemos que el adulto va a empezar a tener problemas a nivel laboral, interpersonal, de pareja, abuso y consumo de sustancias, que va a empeorar su situación. Vemos entonces que hay los factores causales que mencionamos ayer, donde sabemos pues que el TDAH, como todos los trastornos en el desarrollo infantil, es multifactorial e incluyendo la influencia genética por mutaciones en genes importantes y que hay una explicación y un correlato neuroanatómico, neurofisiológico, neuroquímico que nosotros explicamos en el día de ayer y donde vemos pues que el TDAH, además de que es poligénico, que varios genes están implicados en su aparición desde el punto de vista genético, desde el punto de vista neurofisiológico y neuroanatómico, así como neuroquímico, hay evidencias de inmadurez cerebral, de 2 a 3 años de acuerdo a la edad cronológica. Vemos que hay problemas de metabolismo cerebral. Algunas áreas del cerebro están un poco más disminuidas de tamaño, que son las áreas en las cuales son importantes para función ejecutiva. Y la disfunción a nivel neuroquímico de la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Vemos entonces pues que esta alteración de los neurotransmisores sumado a los problemas que existen a nivel de los circuitos de las zonas cerebrales, a nivel del córtex prefrontal, ¿verdad? Produce entonces que se evidencie esta disminución en la capacidad para la atención, para continuar actividades, dificulta la ejecución a través de memoria de trabajo. Tenemos entonces, miren, vamos a cerrar el grupo porque yo no entiendo, vamos a revisar antes de poder hacer comentarios y eso interrumpe la clase, a mí me genera bastante, pues, me aleja del foco. Sí, bueno, vamos a revisar la conexión de ustedes porque si no me están escuchando, la mayoría se hubiese quejado. Entonces vamos a tratar de revisar su conexión, a checar, ya cuando haya revisado si su conexión, su teléfono y su volumen, ya entonces pues trate de verificar pues, en su espacio, ¿ves? Porque nosotros no podemos resolver los problemas de conexión de las personas. Entonces, les decía pues que la alteración en estos neurotransmisores compromete la atención, compromete la capacidad para iniciar y continuar las actividades. Estos problemas en los circuitos neuronales y de neurotransmisores hace que la persona no pueda tener la capacidad de neutralizar aquellos estímulos ambientales no relevantes. Todo lo capta. Entonces, esa dificultad que él presenta hace que pierda el foco y la atención y la concentración en todo. Y por supuesto, esta disfunción a nivel cerebral va a hacer que su conducta se vea mucho más impulsiva. Pues ciertamente hemos observado que sobre todo la dopamina es la que presentan las personas TDAH, y es que cuando hay una alteración en este circuito, la motivación se altera también. Entonces es por eso que los niños adolescentes, adultos, lo más característico es esa sensación permanente y constante de estar desganados, de no satisfechos, de desmotivados para todo, entonces siempre procrastinando. Siempre dicen para mañana,
otro día, y entonces pasa mañana y otro día y no ejecutan. Vemos pues que, por ejemplo, además de la dopamina, ¿de qué se encarga la noradrenalina? La noradrenalina va a producir en su alteración en su circuito de producción problemas de impulsividad, la mala conducta, los problemas en la capacidad para el control y gestión del tiempo. Y la serotonina, por su parte, va a aparecer causando problemas de ansiedad, incluso de depresión. Por eso vemos que cuando hay un problema a nivel de la serotonina, lo que más presenta el paciente es una disregulación emocional. Entonces, con respecto a los hallazgos a nivel de neuroimágenes, lo que impacta es, primero, en la materia blanca y materia gris del cerebro, vemos que hay una baja densidad de materia gris y anormalidades en la sustancia blanca. Pero, ¿dónde se dan estas alteraciones? A nivel de la corteza prefrontal. Vemos entonces que hay unas áreas del cerebro que tienen un volumen menor, y eso reduce algunas partes del cerebro que afectan entonces la maduración cortical, que sea mucho más lenta. Vemos pues la inmadurez en las conductas de ellos, y que llama la atención que su edad cronológica no corresponde con su edad mental en cuanto al comportamiento. Ahora bien, ¿qué señales específicas vamos a ir observando, como las mencioné, de acuerdo a la edad? Hablamos pues que cuando el TDAH tiene manifestaciones a nivel preescolar, lo que más llama la atención es su carácter, es su comportamiento impulsivo y hiperactivo. Puede que ya el niño, al momento de escolarizarse, haya tenido problemas en la escuela, lo excluyen de las actividades o probablemente ya lo hayan expulsado del preescolar. Otro de los elementos que también uno observa a nivel de la detección es esa preocupación de los padres de que el niño tiene conductas tan impulsivas que hasta su vida corre peligro. Y estos niños, no todos evolucionan a TDAH, por eso los diagnósticos no deberían apresurarse, deberían observarse, pero eso no quiere decir que a la persona no se le intervenga. Claro que se le tiene que intervenir, claro que se le tiene que atender, pero no se puede apresurar un diagnóstico de colocarlo entre los 3 y los 4 años porque el cerebro todavía es nuevo. Los niños a nivel preescolar tienen mayores dificultades, sobre todo en la interacción social, donde se supone que van aprendiendo a jugar con otros, a respetar los turnos, de alguna manera los niños pues tienen mayores frustraciones cuando sus deseos no son comprendidos. Imagínense el TDAH, donde la frustración es exponencial. Y entonces vemos esas respuestas muy exageradas a nivel socioemocional. En los niños pequeños, cuando queremos hacer la vigilancia, siempre hay que tener en cuenta que todo niño pequeño por su edad va a tener las mismas características o similares. Solo que cuando vemos que esas características y esos comportamientos persisten a lo largo del tiempo, entonces hay que establecer los criterios para poder colocar a la persona en un proceso de evaluación. ¿Qué sucede a nivel escolar? A nivel escolar vemos que es una problemática muy frecuente. Muchos maestros dicen que, bueno, que el número es creciente en las aulas porque pues la estadística nos indica que ya no es 1 o 2, pueden ser más. Y observamos que aunque estén en etapa escolar, todavía hay algunas circunstancias en las cuales que no tienen el diagnóstico, pero que se debe iniciar
porque ya si estas características ya pasado los 6 años de edad se mantienen, entonces es un niño que evolucionó de preescolar a escolar y donde sus señales de alarma se incrementaron y ya su conducta está demostrando claras evidencias de las características del trastorno. En los niños TDAH, sobre todo, la detección precoz, el proceso de evaluación inicial, les apoya no solamente para tener un diagnóstico, sino que les apoya para programas de intervención temprana. Sobre todo porque los programas de intervención temprana o estimulación temprana deben estar disponibles entre los 0 y los 6 años de edad. Por eso, si tenemos un niño en preescolar con comportamientos preocupantes, en vez de etiquetarlo, es mejor intervenirlo y referirlo a un centro de estimulación temprana, para que a partir de un programa de estimulación temprana, el niño puede recibir entonces intervenciones directamente con la conducta, con la regulación del comportamiento, con los procesos de sociabilización, el manejo del lenguaje y el proceso cognitivo. Importante tener en cuenta que los signos relevantes a nivel escolar es cómo el niño socializa con otros. Vemos entonces que cuando el niño interactúa con otros en este proceso de sociabilización, el niño va a tener alteraciones en ese proceso. Sobre todo porque el niño va a ser impaciente, no va a respetar los turnos, no respeta las normas, es muy propenso a frustrarse. Muchas veces, pues, no permite que se pueda jugar de manera tranquila. Entonces, esta pobre proceso de sociabilización va a hacer que los niños lo rechacen de inmediato, ¿no? Vemos que el niño tendrá preferencia y vemos que el niño abandona las clases por irse a jugar una pelota, porque preferirá las actividades deportivas o de movimiento. También observamos, por ejemplo, que el niño puede tener dificultades a nivel del lenguaje, como un retraso a nivel del lenguaje. Es por eso que las intervenciones tempranas van en función de poder intervenir también el desarrollo lingüístico. Recordemos que ellos también tienen un problema de coordinación, entonces vemos el retraso, la torpeza en actividades de motricidad fina y adaptativa. Otro de los elementos que nos tiene que llamar la atención es cuando se está enseñando números, colores y letras para poderlos distinguir, se va a observar claramente una dificultad para aprender esto. Va a haber bastante limitación para la comprensión de la figura humana, la madurez emocional, pero esta inmadurez emocional pues se va a caracterizar por rabietas y por accidentes, sobre todo más que los niños de su edad. Como ya sabemos, tienen que haber los síntomas cardinales del DSM-5, también debemos de tomar en cuenta aquellos que pasan desapercibidos, en donde sabemos que cuando tenemos el componente hiperactivo impulsivo con déficit de atención, pues ciertamente es muy fácil de diagnosticar. Pero en este caso se observa que el inatento no tendrán tanta conflictividad como el otro, son más bien más lentos, pero sí igual desorganizados, olvidadizos, olvidan sus tareas, olvidan la mochila, pierden todos los útiles que tienen que utilizar para la escuela, organizan muy mal sus actividades, siempre, no entregan las actividades a tiempo. Entonces, pues ciertamente el subtipo combinado, pues sí se distingue del otro,
por su conducta tan disruptiva. El inatento pues sí tendrá interacción social, pero será limitada por su inatención, por su distracción. Y lo que sí llama la atención del subtipo combinado es la constante de tener dificultades o relaciones dificultosas, sobre todo con su familia o con figuras del poder. Elementos que hay que tener en cuenta, sobre todo para el proceso de detección, porque estos que les estamos brindando son signos cardinales, porque les recordamos que el TDAH no es diagnosticado en el aula, es detectado y debe ser evaluado por un equipo multidisciplinario. Entonces, siempre hay como unos checklists, que por cierto lo vamos a ir a trabajar mañana, que vamos a trabajar un instrumento de detección que se llama, del doctor Conners, para que veamos los procesos de detección de la conducta. Y así podamos entender mucho mejor las características en los niños más pequeños. Lo que sí, pues, es importante es lo intrépido que son y el no medir las consecuencias de sus actos, además de no medir el peligro que pueden correr por su curiosidad hiperactiva, ¿no? Vemos entonces que las evidencias por edad es lo que nos va a ir orientando de lo que observamos, porque, por ejemplo, el adolescente y el adulto no va a comportarse como lo hace el niño, va a tener otra forma de manifestar. Entonces, las evidencias por rango de edad también se deben establecer. Por ejemplo, no podemos diagnosticar niños de 0 a 3 años de edad con el diagnóstico porque necesita tener los 3 ámbitos naturales y que en esos ámbitos él tenga un comportamiento. Pero sí llama poderosamente la atención estas banderitas rojas o conductas de riesgo, no niños muy pequeños por la prematuridad, han tenido problemas en el embarazo, lloran habitualmente, son niños que no nada los consuela y tienen problemas para la alimentación. Entonces observamos pues que estas situaciones son muy frecuentes en niños más pequeños. Son las señales de alerta o los red flags. Un niño entre 3 y 6 años de edad, los signos más claros de detección es ese comportamiento arriesgado, cambia constantemente los juguetes, nada lo embona, nada pierde la atención con facilidad, no escucha instrucciones, no sigue instrucciones, no comprende las consignas. Entonces, ya con esto hemos dado algunos elementos de interés con respecto a las señales de alarma. Ya mañana vamos a trabajar, como les dije, el cuestionario de Conners para detección. Y allí vamos a ver estas conductas que están pues establecidas en el DSM-5 y que el doctor Conners nos hizo en los años 80, 90, este cuestionario muy utilizado para poder determinar la detección temprana desde lo más en etapas de preescolar y escolar. El doctor Conners es un eminente científico, con mucha experiencia en la evaluación del TDAH, y con su experiencia él nos brinda el manual de detección de la prueba Conners, y donde esa prueba Conners tome mucho en cuenta la situación del paciente. Ya para esta hora, pues vamos a ir cerrando nuestra clase, esperando pues que todo lo que hemos platicado lo vayan revisando, vayan repasando para que no se olvide. Como mañana es nuestra tercera clase, mañana nos toca el neuroreto SILATAN, que es una autoevaluación práctica para medir el grado de conocimiento que ustedes han adquirido.
Tu hijo Acho pregunta que a qué edad se hace el diagnóstico. Bueno, vamos a repetir nuevamente la edad, porque ya creo que es la tercera vez que lo hemos dicho. El diagnóstico no, para muchos se puede realizar antes de los 6 años de edad. Sin embargo, siempre hay que tener precaución porque siempre tenemos que buscar ubicar al niño en todos los contextos. Se dice que las manifestaciones tienen que estar antes de los 12 años. O sea que el diagnóstico lo puedo hacer en ese trayecto. Generalmente los diagnósticos se hacen cuando el niño está en etapa primaria, porque es donde encontramos prácticamente las dificultades que él va a enfrentar, por su déficit de atención, por su hiperactividad e impulsividad, cuando tiene ese componente. Entonces, a partir de los 6 años de edad se puede hacer el diagnóstico. Se puede hacer antes sí, solo que a partir de los 6 años de edad es cuando se toma la decisión de la medicación con respecto a la toma de decisiones que deben conjugar con los padres. Adelante, Raiza, te escuchamos. Bueno, Raiza tiene la mano levantada, pero como ella no acepta la solicitud de audio, entonces será para otro momento. Aquí nos dice Marielita. Marielita, doctora, las diapositivas también están en la información que se entrega al inscribirse en el grupo. Bueno, los materiales que están en la biblioteca son para las personas que van a adquirir el certificado y con eso los materiales. Entonces, todos los materiales, vamos a mostrarlos. Ya voy a compartir aquí está la biblioteca. El material que estaba compartiendo es el del módulo número 2. Aquí está. Hablamos de introducción y ahora estamos con el módulo número 2 de detección temprana. La guía que acabo de mostrar, la presentación de la clase, pues está aquí. ¿Sí? Mañana vamos a hablar acerca de, además de la evaluación clínica, pues cómo se hace la detección a través de otros instrumentos. Ahorita, adelante, ¿alguna pregunta para terminar? Muy buenas noches para todos. Mira, yo soy profesora de preescolar y tengo una alumna en el colegio porque estuvo 2 años conmigo. Se le dijo a la mamita la hiperactividad que tenía la niña, pero los padres de familia no aceptan, digamos, yo personalmente les dije que la llevaran a unas terapias ocupacionales y ellos no aceptan que su niña pues tenga algún conveniente de conducta, ¿no? Ellos, ¿qué han hecho? Ellos la colocan en un deporte, la colocan en música y la tienen en danzas, ¿no? Pero ellos no aceptan llevar la niña digamos, a un psicólogo o seguir un conducto regular para unas terapias. Aura, me dijiste que eras maestra, ¿verdad? Sí. Ahora, el término es un consejo que te doy porque no sé cómo se manejan las cosas en tu escuela. Pero en primer lugar, y ese es el protocolo, jamás un maestro se puede reunir con los padres para hablarle de un término que es clínico, sin haber hecho las revisiones con los psicólogos educativos o los orientadores educativos y con la anuencia y la aprobación de la dirección de la escuela. Porque tú estás recomendando terapias. ¿A razón de qué? ¿Por qué? Del comportamiento. No, Aura. No, eso no se debe hacer. Porque por eso los padres cometen o se niegan a colaborar contigo. Porque yo te lo digo porque ha sido mi experiencia durante tantos años y donde he trabajado como coaching con las familias. ¿Qué es lo que me dicen los padres? Que quiénes son ustedes para venir a decirles a ellos
que sus hijos están enfermos. Si ustedes son los que son maestros. Y tienen razón. Tienen razón. ¿Es verdad? Y inclusive yo siempre les he dicho, bueno, si usted quiere demandar al maestro, demándelo, porque eso es intrusismo profesional. Ningún maestro puede estar diagnosticando ni recomendando terapias clínicas, porque eso es grave. Entonces, ¿qué se Por hace? eso quiero, ¿Qué ¿cómo se hace? se le hicieron? ¿Qué se hace? ¿No? Uno, usted tiene que hacer una caracterización de el comportamiento en el aula y fuera del aula. ¿Cuál es la caracterización? Que usted indique cuáles son las competencias curriculares de su aula, que es su grado de preescolar. Evalúe a la niña como cualquier alumno. La niña, por ejemplo, para tener en un preescolar, tienen que usted analizar cómo está su trazo, cómo está su motricidad fina, cómo está la motricidad gruesa, cómo se comporta la niña en actividades como, por ejemplo, de baile o de educación física, cómo está su coordinación y equilibrio, cómo está su capacidad para poder establecer una relación de sociabilización con otros cuando se espera que para la edad preescolar ellos busquen estar con otros niños y empezar a entender lo que es el juego de roles, lo que es el turno, lo que es sentarse a la mesa. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Eso. Y empezar a hacer estas descripciones, con luego compartirlo con, o si hay en la escuela un psicólogo educativo, solicitar de inmediato la revisión del caso porque usted está mostrando la evidencia, donde la niña, como lo dice Neurodesarrollo Infantil, ¿acaso la estudiante está o no está acorde con su edad para las manifestaciones, hitos o conductas que tiene? ¿Está o no está acorde? ¿Es movida? ¿Qué quiere decir movida? No se puede estar quieta en la silla, porque es más fácil decir hiperactivo a decir no se puede quedar sentada, no atiende instrucciones, no entiende las consignas, no termina las tareas. Eso a mí me sirve mucho más que estar colocando etiquetas clínicas, porque la hiperactividad es un diagnóstico clínico. Entonces, ya cuando hay esas pruebas, donde orientadores, psicólogos clínicos, psicopedagogos que están en esa escuela, ya conversan el caso y la directora o el director de la institución tienen conocimiento, allí entonces viene la parte de llamen a los padres porque vamos a presentar lo que sucede. Siempre tomando en cuenta que la niña tiene puntos fuertes, que la niña tiene habilidades y destrezas, porque a los padres también les exaspera que se les digan problemas, limitaciones, y no se le diga que la niña al menos tiene algún punto fuerte porque ellos lo recalcan. Entonces, por supuesto, ellos te dicen, vamos al ballet, va para allá, va para acá, porque la niña, claro que sí, mientras se le coloquen varias actividades, mucho mejor porque drena la energía. Pero ahora pregunto, en preescolar los aprendizajes no son instrumentales, y tú lo sabes ahorita porque eres de preescolar. Digamos que los aprendizajes aquí son más bien básicos, colores, formas, estructuras, movimientos, el aprendizaje multisensorial, todo eso. Entonces es importante hacer la caracterización. Ya por ahí, ya perdiste a los padres, ya los perdiste, porque si ya los reuniste y le dijiste esa bomba, los perdiste. Entonces, si de verdad la niña tuviese una dificultad, va a ser difícil. Ahora tomo otra cosa en cuenta, Aura. A nivel del neurodesarrollo, los niños en preescolar tienen una madurez, tienen un nivel de madurez cerebral que todavía no está acorde para verlos como niños pequeños con cerebro de adulto. Ellos pueden ser más inquietos, ellos pueden ser mucho más salidos, mucho más, no, claro, porque son niños, y lo he dicho, mira, esta es la quinta vez, te la voy a decir, quinta vez. Los niños tienen las mismas características que un TDAH, las mismas. ¿Por qué? Porque en la etapa sensorio-motriz que tú debes conocer mejor que cualquier otro maestro,
en los niveles de educación son básicos de 0 a 3 años de edad. Y tú lo recibes a partir de los 4 o 5 años de edad, en donde aquí empieza a madurar el sistema nervioso con base en el sistema sensorial, porque la integración sensorial es fundamental para los aprendizajes, para la sociabilización, para las adaptaciones. ¿Qué estás tú por saber, Aura, si la niña tiene un problema de integración sensorial y tú me la estás etiquetando como hiperactiva? Entonces, Es que, no, por eso los maestros no deben no, estar ven, haciendo. te hago, no, mira, ella ya está en primaria y ella, Pero tú me yo le estás dije, diciendo que tú eres maestra de no, preescolar. porque yo fui maestra de preescolar de la niña y Ah, ahorita pero ella está en ya no es primaria. tu estudiante. Bueno, ya no es tu No, estudiante. pero está en el mismo colegio, ¿sí me entiendes? Entonces, sigue como con más actividad y todos los que, las Ahora, características. ya notaste las recomendaciones que puedes hacer para apoyar a la niña el equipo de la escuela. Ya notaste. Sí, señora, todo eso ya. Hay que hacerlo así. Sí, Porque señora, se porque, está entendiendo de que la niña puede tener un problema vestibular, puede tener una sí, alteración señora. sensorial. El TPS se llama trastorno de procesamiento sensorial. Es cuando el sistema sensorial, que está compuesto por los 5 sentidos conocidos, incluyendo el vestibular y propioceptivo, no registran, no modulan y no interpretan lo que viene del entorno, los estímulos, en donde la modulación puede ser o muy hipersensible o muy hiposensible al entorno. Entonces, cuando tenemos personas un poco con algunas alteraciones a nivel del área vestibular, que es el equilibrio, la coordinación, son personas que son demasiado movidas, no se pueden quedar quietas, saltan, brincan, porque es vestibular. Entonces, por eso es tan importante hacer una buena caracterización para decir, a ver, su problema de no poderse estar quieta es no sigue las instrucciones, no respeta las consignas, no hace caso y por supuesto, al tener estas limitaciones, pues evidentemente la niña no aprenderá. Entonces, por eso es tan importante hacer la caracterización. Ayuda a la maestra de primer grado porque aquí es el momento. Ya está en primer grado, quiere decir que ahora se va, ya tiene los aprendizajes instrumentales. Y la primer choque que el TDAH tiene es la escuela. Es el Sí, primer señora. choque, porque es algo impactante en el niño. La mamá dice, sí, sí, es muy inquieto, sí, sí, no se queda quieto, pero en el momento que empiezan de te sientas, vamos a hacer la tarea, tienes que hacer un examen, en preescolar no vemos eso. Pero cuando van a primaria, ahí sí empezamos a ver asignaturas, entrega de tareas, entrega de proyectos, evaluaciones, y que si no apruebas, no pasas. Bueno, entre comillas, ¿no? Sabes qué pasas, pero estás mal, ¿verdad? Los Sí, dejan sí, pasar y no señora. leen, no escriben, no saben matemáticas, eso es un desastre. Se le Porque a los dificulta niños el no se les estudio. reprueba, ¿no? Sí, señora, le agradezco, muy amable. Bueno, ayuda entonces a la niña porque se lo merece. Bueno, entonces terminamos. Jessica, terminamos contigo, por favor. Jessica, hay que activar el audio. Sí, listo. Buenas noches. Te Buenas escuchamos. noches. Yo tengo una pregunta y una duda a la vez. Usted menciona la parte de que hay con el TDAH, hay un retraso en la parte madura, o sea, de al menos 3 años en la infancia. Yo pregunto No, si no hay eso un se mantiene. retraso, hay una inmadurez a nivel de las estructuras Ajá, cerebrales que a nivel exacto. conductual Está se bien. observa como que la persona, los niños, pueden tener 10 años y se comportan como una persona de 7 años, pero eso ya no se ve en la Exacto. etapa de la adolescencia, la Ah, adultez, ok. porque el cerebro va madurando. Estas son Ok. evidencias de neuroimagen para la parte infantil, Jess. Ah, perfecto. Ya esa era la duda, era simple. Sí, no, Era ni la saber si duda. se mantenía o que regulaba. Ok. No, no, no. La inmadurez cerebral, no.
no se mantiene. No es, Ok, el niño va a progresar, ya cuando entre la adolescencia ya progresa. Lo que se tiene que comprender es lo que muchas personas dicen, que le dicen, bueno, ya tienes 12 años porque te comportas como un niño de 7. Ahí está. ok, Él se comporta así por su perfecto. inmadurez cerebral. Ok. Bueno, vamos entonces a cerrar nuestras actividades. Mañana entonces vamos a continuar con el proceso de detección a través de instrumentación y vamos a ir colocando poco a poco lo que es las intervenciones para los procesos de evaluación, porque los procesos de evaluación son complejos. No es solamente decir, tiene TDAH, tiene hiperactividad y ya con eso ganamos la carrera. No. La evaluación de los trastornos de neurodesarrollo infantil son procesos complejos que van desde la evaluación clínica hasta la evaluación neuropsicológica exhaustiva de funciones ejecutivas, atención, concentración, entre otras funciones que se tienen que ir evaluando con baterías diagnósticas, porque el diagnóstico es clínico, pero hay ciertas baterías, ciertos instrumentos de evaluación que nos permiten observar lo que serían las, ¿cómo se dice? Que nos permiten observar cómo se comporta esta persona ante determinadas actividades que nos propone la prueba. Entonces, ya terminamos lo que sería la detección. ¿Cuáles serían las pruebas recomendadas? Y luego, entonces, ir instrumentando cómo evaluar a través de un perfil cognitivo. Perfil cognitivo o un perfil de funciones ejecutivas. Todo hay que evaluar, todos los procesos. ¿Cuáles son los procesos? Los procesos cognitivos superiores. Atención, concentración, memoria, praxis, que es ejecución de una acción bien planificada, la capacidad oculomanual, porque la capacidad oculomanual es una función del sistema nervioso, que es la habilidad ojo-mano, y eso está comprometido en TDAH. Entonces, todo eso vamos a ir poco a poco, vamos a irlo conociendo, vamos a ir presentando sin apuro, y vamos a ir comprendiendo estos perfiles. Bueno, espero pues que se hayan documentado mucho de lo que hemos hablado hoy. Nos falta mucho. Hay que tener paciencia porque las cosas, hay mucha información y tratamos de darla de manera un poco más estructurada para que tenga un poco más sentido. Agradecemos entonces las palabras de Miguel Alejandro, de Damaris, de Jessica, de María Segura. Muchas gracias por la presencia y palabras de su humilde. Gracias a Clara Margarita que nos acompaña. Gracias a Corina. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Dígame, Raiza, ya es la segunda vez que le activo el audio, pero yo no sé si usted tiene un problema. Vamos a activarle el audio a ver si puede por última vez, porque ya nos tenemos que despedir. Raiza, ¿nos escucha? Buenas, buenas, sí, le Ahora escucho. sí. Que le decía que ayer yo me conecté por la computadora, pero hoy como no estaba en casa, me conecté por el teléfono, por eso que no he participado, porque no estaba aquí, estaba en la ciudad. Yo soy de República Dominicana, pero estaba en Santo Domingo y tuve que trasladarme a otro pueblo, entonces venía incómoda. Pero para no perderme la clase, me conecté desde el celular, solamente estaba escuchando y observando. Okay. Ya mañana me reactivo por la computadora, que me es mucho más fácil para participar. Está muy bien. Gracias, Raiza, por avisar. Sí. Eres muy, muy amable. Muchas gracias. Pasen buenas. Ay. Bueno, gracias, Raiza. Bueno, entonces, ya es la hora, ya tienen que irse a descansar. Mañana nos vemos a las 6:30 de la tarde, hora Colombia. Y mañana tenemos examen. Mañana tenemos una autoevaluación. Esta autoevaluación es el neuroreto Silatán.
Este neuroreto es colocarles a ustedes una serie de ítems que pueden ser de verdadero y falso para que las personas puedan participar vía chat, y las que acierten las preguntas o ítem a presentar se llevan un regalo que es un libro, un cuadernillo de nuestros materiales que están en la biblioteca del diplomado. Así que bueno, ya mañana tenemos nuestra primera evaluación. Y el sábado, recuerden que tenemos el sábado la discusión de casos psicoeducativos y o casos clínicos. Ya mañana vamos a ir preguntando las personas que van a presentarse para el sábado para ir haciendo esta discusión. Que descansen y feliz noche.